Hermanos, a el libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Deuteronomio número 8. Dice la palabra, versículo 1: cuídate de poner por obra todo el mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Verso 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tus padres. La habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Verso 6: guárdate pues, guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová, verso 7, tu Dios, te introduce en la tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en las vegas y en los montes, tierra de trigo, de cebada, de vides e higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Verso 10: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Jehová ha dado. Vamos a leer todavía. Hermanos, en el capítulo número 19. Dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo firmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Dios, que traigas siempre bendición a tu pueblo, sanidad, Señor, en esas rodillas. Padre, en el nombre precioso de Jesús, de Kenia Yasmín, Señor, te lo ponemos en tus manos por sanidad de ese niño, por hermana Mélida, Señor, por cada uno, por Santos Cartagena, Nicolás Cartagena, Irma Valladares, te la ponemos en tus manos. Mauricio Valladares, Dios, Rosa Berta Mendoza. Padre, cada uno de ellos necesita tu ayuda, que seas propicio, que obres, que sanes, que proveas, que restaures. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Los que están enfermos en esta hora, hermanos, levante su mano, dígale: Señor, yo me apropio de esas promesas, me declaro sano en esta hora por Jesucristo. Padre, lo recibimos. Ahora te pedimos que nos traigas el consejo de tu palabra. Háblanos, Dios. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en el tema
la tierra conquistada. Tierra conquistada. Dios había ofrecido a Abraham una tierra, la tierra que fluía leche y miel. Esto se lo ofreció Dios a su siervo Abraham y le prometió que se la daría a sus descendientes. Pasaron 400 años y todavía 30 más cuando esta promesa llega a su cumplimiento. Llega el momento cuando el Señor levanta a Moisés para sacar a su pueblo, y luego de que este pueblo está ya en la frontera para entrar a la tierra prometida, es acá donde viene Moisés a hacerles ver cuál es lo que ellos van a poseer. Eso es lo que leíamos ahí. Por ejemplo, les hablaba Moisés, para que entendamos esto es antes de que han entrado a la tierra, como un recuento de todo lo que van a recibir ellos. Porque Jehová, dice Moisés, les está diciendo a estos herederos: tu Dios te introduce en la tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en las vegas y en los montes, tierra de trigo, cebada y de vides e higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra de la cual comerás el pan no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Moisés está haciendo ver lo que ellos van a recibir, es decir, Israel va a recibir no una cosa poca, no algo escaso, va a recibir lo mejor, porque eso era lo que el Señor había prometido a Abraham siglos antes. Ahora, esto es un hecho de que luego vemos en el caso de Josué, en el capítulo número 23 de ese libro, verso 4, vemos que Josué reparte esta tierra. Por eso decíamos, la tierra conquistada fue repartida luego que fue esta tierra siendo conquistada. Pero a cada uno se le dio su porción, sus áreas, y se empezaron a desarrollar. Los israelitas empezaron a disfrutar de todo este gran pastel. Tierra, buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, y de trigo, de cebada, de cobre, y sucesivamente. Ahora, al haber repartido esta tierra, Josué, había algo que en el capítulo 8 que leíamos, Moisés hace también una mención importante en el versículo número 19. Y es que la condición para poder disfrutar de esa tierra era el estar siempre apegado a Dios. Eso es lo que dice el versículo número 19.
Y si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, versículo 19, 8 de Deuteronomio, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruyó delante de vosotros, así pereceréis. Mire qué importante, póngale atención a esto. Acá, antes de que han entrado a esta tierra, a esta bendición, hay una advertencia. Esto es rico, esto es un pastel, esto es algo que es lo mejor que les da Dios, les está diciendo Moisés. Pero que para poder disfrutar de esta tierra hay una condición, y es que el verso que leíamos, ahí está la condición. Mas si llegares a olvidarte, dicho de otra manera, si no eres fiel a quien te ha introducido a esta tierra, de cierto está diciendo que pereceréis. Dicho de otra manera, la única forma para poder, hermanos, disfrutar de todo esto que estamos leyendo, que se le da a Israel, la condición era el mantenerse en la obediencia a la palabra, al mandamiento. La condición era serle fiel a Dios y no seguir costumbres o pecados idólatras como lo menciona acá. Esa es la condición. Fíjese que en esto vemos que Israel no va desconociendo cuáles son sus responsabilidades para con Dios de aquello que recibe. Eso es interesante porque Dios siempre, lo vemos acá, aclara todo lo que es este futuro para su pueblo. Quiere decir que la base, la manera como ellos podían disfrutar de una manera amplia toda esta riqueza de esta tierra, estaba supeditado a que ellos tomaran muy en cuenta esta palabra, tomaran muy en cuenta este consejo, el consejo de que no debían de olvidarse de su Dios, que no debían de olvidarse, porque si se olvidaran y buscaban líneas contrarias a lo que era su fe y sus principios, de cierto les está diciendo, pereceréis. Ahora vemos allá, hermanos, que aún conocedores de esta exhortación, en Jueces capítulo número 2, verso 10, vemos que dice la Biblia que mientras hubo victorias, mientras todavía los que habían acompañado a Josué en las batallas, en las guerras, se habían mantenido siendo fiel a Dios, pero cuando dice el verso 10 del 2 de Jueces, que cuando esa generación de Moisés murió, fue muriendo, se levantó otra generación que no respetaba a Dios y que se olvidó de lo que era aquello que había recomendado Moisés o Dios por medio de Moisés a Israel antes de entrar a la tierra en el capítulo número 8 de Deuteronomio. ¿Qué es lo que viene en este caso? Es ahí donde las cosas cambian para Israel. ¿En qué sentido cambia? Cambia de una manera fuerte, hermanos, porque
podemos ver ya en el periodo de los jueces todas las debacles, todos los fracasos, todos los países, los filisteos, que tomaron ocasión, que subyugaron de una manera significativa a Israel, a tal grado que para avanzar en la idea, nosotros vemos que casi por 400 años, 300 años y pico del tiempo de los jueces, Israel se levantaba, Israel empobrecía, Israel se levantaba, Israel caía. Cuando el Señor veía esta condición, levantaba otro juez, y ese juez, mientras vivía, Israel se mantenía en pie. Y era una situación de vida, de muerte, de me levanto, me caigo. Esa era, a esa actitud y a esa triste dinámica es a la que llegó Israel. Y después de los jueces, sabemos que vinieron el periodo de los reyes, y vemos más adelante, remontándonos, avanzando más adelante, cuando vinieron ya lo que sería en este caso los que llevarían cautivo a Israel, lo llevarían a Babilonia, lo llevarían a Asiria. Esto no es lo que Dios había prometido a su pueblo. En Deuteronomio, que es la repetición de la ley, que eso es lo que significa Deuteronomio, repetición de lo que ya había dicho en el Éxodo, el Señor por medio del mismo Moisés les había prometido solo bendiciones, pero no les había dicho de los reveses, de lo que era el control que tendrían los enemigos sobre ellos. Ahora, ¿qué es lo que vemos y seguimos retomando lo que es la historia de Israel? Vamos a ver a un Israel que incluso, hermanos, hasta hace 2000 años tuvo que irse como esclavo esparcido en todas las naciones del mundo. Y Israel ha sido un pueblo que ha sufrido exterminios, ha sufrido dolor. Se habla de el tiempo de Hitler, que esto ya estaríamos hablando de estos tiempos nuestros, cuando esa ira y ese odio de Hitler contra los judíos fue tan grande, hermanos, que exterminó de una manera cruel a millones de judíos. Los judíos han sido esparcidos por años, por siglos, por milenios, pero la gran pregunta es, ¿dónde está el mal? ¿Dónde se ha fallado? ¿Falló Dios o falló Israel? Dios nunca falla, hermanos. Dios es el Dios que siempre pone las cosas claras. Dios es el Dios que no trata la manera de oscurecer el futuro. Dios siempre, con letras grandes y con claridad, le muestra a su pueblo, en este caso a Israel, las bendiciones que Él le daba, y que eran bendiciones incomparables a otras que podían quererse comparar, pero que la condición para poder disfrutarla, donde no tendrían hambre, donde tendrían, si se habla de minerales, tendrían oro, tendrían todo lo que es el hierro en sus montes. Dicho de otra manera, el Señor les estaba dando lo mejor, porque en eso vemos nosotros siempre caracterizado a Dios, que Dios siempre da lo mejor.
Y en este caso, ahora vemos, como mencioné, a un Israel golpeado por siglos, por milenios. Hasta esta fecha, Israel sigue, hermanos, sufriendo el odio de las naciones. Y todas las naciones apuntan como enemigos de Israel. Pero el punto está en que no fue, por supuesto, Dios el que falló. Falló Israel. Y esta es la razón por la cual podemos mencionar lo que es el sufrimiento de Israel, lo que es los exilios de Israel, lo que es el que los enemigos subyugaran a Israel, porque Israel no fue fiel a su Dios, porque Israel se olvidó de su Dios. Y eso es, hermanos, una realidad que la vamos a encontrar en toda la palabra. Ahora, ¿qué es lo que esto nos trae a nosotros? Nosotros, por supuesto, debemos de saber que, como lo hemos venido diciendo, somos, hermanos, en verdad, esa misma figura. Nosotros somos ese pueblo. Ahora, somos la figura de ese pueblo de Israel, a quien Dios trajo de allá de la esclavitud, nos trajo, hermanos, bajo su sombra, nos trajo, dicho de otra manera, a su evangelio, nos trajo, hermanos, de las tinieblas a su luz, nos trajo, hermanos, de la muerte a la vida, nos trajo a esta tierra, que sería simbólicamente el evangelio. El evangelio es la tierra prometida. El evangelio es la tierra que fluye leche y miel. Damos un gloria a Dios. El evangelio, hermanos, es vida y es paz. El evangelio es poder y potencia de Dios. El evangelio no es una religión. El evangelio, hermanos, es un cambio de vida. Es alguien que estaba muerto, aquel que ha entrado el evangelio y ahora está vivo. Levante la mano los que están vivos. Ahora somos ese pueblo privilegiado, ese pueblo que Dios sacó de esa condición de lo cenagoso, hermanos, y nos tiene acá estacionado mientras viene Él a través de su Hijo a llevarnos de esta tierra. Aquí nos tiene, acá nos tiene con la bendición. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Yo soy una nueva criatura en el sentido que se entienda, porque las cosas viejas pasaron. Ya no soy esclavo del diablo, ya no somos esclavos del mundo. Ahora somos libres, como dice Juan, que si el Hijo os libertare, somos verdaderamente libres. De un amén los libres. Somos libres, hermanos. Ahora tenemos la paz de Dios. Ahora tenemos los frutos del Espíritu. Ahora tenemos los dones del Espíritu. Ahora dijo el Señor: pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ahora le dijo el Señor a sus discípulos: lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Porque os doy potestad de hollar serpientes. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pondré cántico nuevo en vuestros labios. Pasaréis de lamento al baile. Esa es la tierra prometida. Ese es el evangelio. El evangelio no es un entretener. El evangelio no es una religión. El evangelio no es un acallar de conciencia. El evangelio, que es simbólicamente la tierra que fluye leche y miel, es vida, y es vida en abundancia. Ahora, hermanos, ahora, ¿cómo es que traslademos una vez más lo que es el mensaje que nos da allá en este Deuteronomio 8? Veamos cuál es el mensaje.
El mensaje es el mismo. Siempre, hermanos, siempre el Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de mañana. Yo estoy completamente seguro de que ustedes y yo, desde el momento que salimos de la oscuridad y estamos en la luz, somos gente diferente. Yo estoy seguro que las cosas viejas pasaron. Yo estoy seguro que ahora duerme mejor. Yo estoy seguro que ahora tenemos reposo en nuestros corazones. Damos un amén. Yo estoy seguro que ahora tenemos buena familia. Yo estoy seguro que ahora tenemos mejor economía. Yo estoy seguro, hermanos, que estamos mejor que en el pasado, porque hay uno que está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso, en esa base yo digo que estamos bendecidos, pero hay siempre una condición. La condición, hermanos, para poder disfrutar de la tierra que fluía leche y miel en aquel entonces, y ahora el evangelio, que es lo mismo, la condición siempre estará, hermanos, en que aquellos que hemos recibido tal herencia, no nos olvidemos de Dios, no nos separemos de Dios. Ahí está la condición. Ahí está lo que es la parte que nos corresponde a los que hemos sido heredados. Ahí está. O sea, dicho de otra manera, hermanos, veámoslo de esta forma. Dios siempre va a ser lo más. ¿Qué es lo más que hizo el Señor con Israel? Dios libertó a su pueblo, cosa que jamás Israel hubiese podido ser libre. Pero eso es lo más. Él lo sacó a través de Moisés con mano poderosa. Lo más es cuando Israel estaba, hermano, frente al mar que le impedía avanzar hacia la tierra. Dios hizo lo más, abrió el mar y ellos pasaron en tierra seca. Dios hizo lo más en el desierto, porque en el desierto Él los alimentó con pan caído del cielo. Damos un amén. Pero ahora diríamos todo lo que demás hace el Señor, pero es ahí donde viene la responsabilidad del que recibe la bendición. La responsabilidad que se le pone a Israel es: no te olvides. Eso es la parte que le correspondía a Israel, y esa es la parte que nos corresponde a nosotros para, hermanos, retener el pastel, para disfrutar el pastel, para vivir una vida de éxito, para vivir una vida, como dice el apóstol Pablo, de poder en poder y de gloria en gloria. Es decir, esa debe de ser, eso es lo normal, hermanos, que debe de suceder en aquellos que hemos recibido esa tierra, que hemos sido bendecidos con la tierra conquistada, con la tierra que conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer para disfrutar, para, hermanos, tener aquello que no puede darnos el mundo, necesitamos no olvidarnos de Dios. Esa es la condición, no olvidarnos de Dios. Si los que leemos la Biblia entendiéramos, si los que leemos la Biblia tomáramos estos versículos y los hiciéramos rema en nosotros y los hiciéramos real en nosotros, no habría, hermanos, gente fracasada dentro de los conglomerados cristianos. Y yo no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, pero en los problemas tendríamos a Dios con nosotros. Y la Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿cuál es el problema? Porque es que
Israel, la iglesia, hermanos, que es la comparación de Israel. ¿Por qué es que vemos a un Israel y vemos una iglesia entre la vida y la muerte? ¿Por qué es que vemos una iglesia que sube y que cae? Vemos una iglesia o vemos individuos dentro de la iglesia, hermanos, que no pueden sentar cabeza. ¿Cuántas personas dentro de nuestros conglomerados cristianos no lo vemos nosotros caminar por años, caminar por décadas, hermanos, estables y yendo, como dice la palabra, como la luz de la aurora? No es esa la dinámica. Lo que vemos muchas veces son golpes, lo que vemos muchas veces son desánimos, lo que vemos muchas veces es escasez, lo que vemos son hogares destruidos, lo que vemos son hijos, hermanos, acabados, lo que vemos son, hermanos, mentes entropiadas, mentes fracasadas dentro de muchos de los que en las iglesias hacemos ese pueblo del Señor. Vemos gente que escaseamos en la visión, vemos gente que nos amedrentan cualquier cosa dentro de lo que está en el entorno. Pero ¿cuál será el problema? ¿Cuál será? Falló Dios. El Señor dijo, hermanos, que seríamos nosotros su cuerpo. Él sería la cabeza, y si Él es la cabeza, no hay razón por la cual hayan fracasos en nosotros. Pero el problema es el mismo que sucedió en Israel. El problema es el mismo. Se olvidaron cuando dice que terminó de morirse la generación de Josué. Lo que leemos en Jueces 2:10 dice que los nuevos que vinieron ya no conocían a Dios, se habían olvidado de Dios. Y eso sigue siendo el mal, el olvidarse de Dios, el olvidarse de Dios. Y por eso es que necesitamos aprender de la palabra, porque ese es el caso de esta mañana. Yo le preguntaría, ¿cuál es su nivel de vida espiritual, hermano? ¿Cuál es el nivel de vida espiritual? Yo no digo que no vamos a tener batallas, como ya mencioné, pero la gran pregunta es ¿cuáles son nuestros éxitos espirituales? La Biblia dice que Dios para con Israel le dijo: tú tienes que ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo. Eso es lo mismo para la iglesia. La iglesia no debe estar abajo, sino arriba como cabeza. Damos un amén. Dijo el Señor: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. De un amén, la luz del mundo. No la secta aquella. De un amén, la sal de la tierra. Hermanos, espero que así sea. Pero si no somos eso, y lo que somos más bien piedra de tropiezo, y lo que más bien somos personas que en lugar de inspirar, de que otros se inspiren en nosotros, muchos dicen: no, yo para ser evangélico y oír las quejas y oír las conductas y las situaciones en las que vive esa familia que dice que es evangélica, mejor no, dice, mejor estoy bien con mi religión. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es el mensaje? El mensaje de eso es que no estamos en los niveles, no estamos en el disfrute de la tierra conquistada. No lo estamos muchos de nosotros, y es porque nos hemos olvidado de Dios. Ese es el gran problema. Olvidarse de Dios. ¿Qué es, hermanos, lo que trae eso? ¿Qué es lo que trae eso? Lo que trae eso es fracaso. Si te olvidares, esto es importante que nosotros lo veamos como dice este versículo. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos, dicho de otra manera, anduvieses en otras direcciones, de cierto, dice el Señor, que
está diciendo que pereceréis. Pereceréis. ¿Cuánto cuesta entender esto? ¿Cuánto cuesta entender que la única forma como podemos nosotros, como creyentes, disfrutar del pastel en su totalidad, hermanos, es no olvidarnos de Dios, o dicho de otra manera, no alejarnos de los principios y de los valores y de la palabra de Dios? Ahí radica la estabilidad emocional, ahí radica la estabilidad familiar, la estabilidad económica. Ahí, en mantenernos, hermanos, cerca de Dios, en mantenernos apegados a Dios. Pues dice Juan en su capítulo 15 que separado de Él nada podéis hacer. Eso es un hecho. Es algo que lo leemos en la palabra. Yo diría que saquemos conclusiones de nuestra vida espiritual, que hagamos un análisis cada uno de nosotros. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es? ¿Somos de los que inspiramos a otros? ¿O somos de los que más bien corremos a los que quieren entrar? Porque no ven en nosotros esa presencia de Dios, ese poder de Dios, esa realidad de Dios en nosotros. ¿Pero por qué es? Son montones de gentes, hermano, dentro de las iglesias. Eso no es un secreto. Que luego de que ingresan a la vida o a la tierra prometida, conquistada por Jesús, ¿acaso no es una verdad que nosotros vemos a gente que le llamamos nosotros comúnmente los llamarás de Tusa? Los vemos que empiezan a la vida espiritual. Yo fui llamarada de Tusa. Yo me recuerdo cuando vine a Cristo, mano. Yo me recuerdo que no quería pasar días sin estar en la iglesia, sin estar leyendo la palabra, sin ver qué hacía dentro de la iglesia, aun cuando no había sido llamado para servirle al Señor. Había una sed, y sin duda todavía esto persiste. Claro que sí, pero esas son las actitudes del recién llegado a la tierra. Me imagino que cuando estos llegaron luego de una esclavitud y 40 años en el desierto, y vieron las viñas, y vieron, hermanos, las higueras, y vieron las uvas, y vieron los manantiales, y vieron las ciudades, y vieron toda la ganadería, y vieron la miel. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sin duda, ellos empezaron a alabar a Dios, empezaron a agradecer a Dios. Pero lamentablemente, siempre esos inicios de la vida espiritual siempre son fugaces. Sin duda, piense conmigo, ¿cómo se sentirían si ya estaba hecho? Es decir, las naciones que conquistaron ya habían hecho, estaban en los siembros, porque esa tierra era de vegas, esa tierra era de viñas, estaban hechas las ciudades, estaba hecho todo. Y es más, dentro de lo mineral tenían hierro, tenían, en Deuteronomio habla de que Aser, dice, el pie de Aser va a ser mojado con aceite. Esa tierra tenía petróleo, tiene petróleo, hermanos. Es la tierra más rica en petróleo, solo que no se ha todavía explotado eso. Pero dentro de lo que había en esa tierra estaba el aceite que mojaría el pie de Aser. ¿Qué sucede? ¿Y por qué entonces ahora es un desierto? ¿Y por qué ahora es una soledad? ¿Y por qué es que siempre empezamos agradeciendo a Dios, empezamos congregándonos, empezamos sirviendo y seguimos, hermanos, por un tiempo? Lo importante sería, lo maravilloso sería de que esa dinámica inicial sea una dinámica
de toda una vida. De toda una vida. Usted me dirá, pero usted lo que quiere decir, hermano, que yo tengo que pasar metido en la iglesia todos los días. Usted lo que quiere decir, hermanos, que yo me haga fanático. Usted lo que quiere decir que yo me enclaustre. Usted lo que quiere, no, yo no le estoy diciendo eso. Yo aquí lo que sucede es que a Israel se le dice, no te olvides de tu Dios. No te vayas a olvidar y te vayas tras de otros dioses. Damos un amén. Eso es, ellos deberían de mantenerse, hermanos, en la fidelidad. Pero no fue así. Allá vemos que luego se olvidaron del mandamiento. Pero ¿qué es lo que trae eso? Lo que trae es desgracia. Quisiéramos dentro de las congregaciones esa gente que pasan los años, que siguen el tiempo y que no los vemos, hermanos, no los vemos, sí los vemos en ocasiones, en batallas, afligidos, pero como decía Pablo, como vencidos, pero no muertos, como desconocidos, pero bien conocidos. Eso sería el éxito dentro de los que componemos la iglesia, de las personas en lo individual. Pero lamentablemente siempre lo que se da. Le digo esto porque, bueno, yo tengo ya algunos años, y en el caso de Misión Evangélica, el Remanente, ya son 24 años que tenemos de estar aquí en este ministerio, y aquí he visto puños de gente, miles de gente que entraron y salieron, y ustedes son nuevos, con la excepción de algunos viejitos que todavía no se han ido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son montones de gente, hermanos, que han desertado, que se han ido por una u otra razón. Bueno, está bien que se hayan ido del ministerio, de la iglesia, pero el problema mayor es que se han, hermanos, olvidado de Dios. Se han ido por otros senderos. ¿Y a dónde están aquellos que lloraban? Aquellos que servían, aquellos que llegaban temprano, aquellos que estaban, aquí estoy, hermano, ¿dónde están? Siempre es una llamarada. ¿Y cómo quiere que Dios nos bendiga? ¿Y cómo quiere? ¿Usted cree que Dios, hermanos, va a operar a nuestro modelo, a nuestro estilo? ¿Usted cree, piensa usted que vamos a acomodar a Dios a nuestras formas, a nuestros caprichos, a nuestras formas de ver la vida espiritual? No, si no nos acomodamos nosotros a Él, quien vamos a perecer, quienes vamos a sufrir, hermanos, somos los desobedientes. Porque eso es lo que nosotros debemos de ver. ¿Qué es lo que hizo grande a los apóstoles? Lo que hizo grande a los grandes profetas es que, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, ellos vivían en esa atmósfera de Dios. Y cuando le tocaba a Elías, hermanos, decir que caiga fuego del cielo, caía fuego del cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero era la permanencia en Dios que hacía grande a un Pedro, a un Juan, a un Timoteo, a un Moisés. Nunca se olvidaron de su Dios. Es decir, eso no les agarró el síndrome de la llamarada de Tusa. Esos no saben qué es ese término, porque ellos, en cuanto más estaban en la oportunidad de estar en la presencia de Dios, esa es la razón por la cual Dios hacía proezas en ellos. Dios se manifestaba en ellos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Damos un amén. Las manos puestas sobre los enfermos sanaban a los enfermos. La palabra dicha con autoridad salían los demonios. Pero ¿qué es eso? Esas son las riquezas de la tierra conquistada. Preguntémonos ahora si esos son los niveles nuestros.
de la iglesia en lo general. La iglesia en lo general, lo que se ha quedado, hermanos, haciendo ruido, hablando y predicando cosas grandes en el caso de los que predican, pero sus hogares hechos una desgracia. Predicando de que son bendecidos, pero endeudados hasta la olla de leche, como dicen. Predicando que van de poder en poder, pero quebrados en todo el sentido de la palabra. Pero ¿cuál es eso? ¿Qué es el problema de eso? El problema no es de Dios. El problema es cuando uno empieza a dar paso atrás. Cuando uno empieza a alejarse de Dios. Y, hermanos, desestima esa recomendación. Si te olvidares de Dios, si te olvidares de Dios, esta tierra que es un vergel, es una cosa preciosa, rica, esta tierra no te va a durar, estas riquezas no te van a durar mucho. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? El problema está, hermanos, yo ponía una frase: la garantía de disfrutar la tierra conquistada solo es posible, hermanos, estando en constante obediencia, en una relación íntima con Dios. Ahí se puede cumplir aquel versículo, porque muchas veces nosotros decimos, voy en el problema, en la angustia, decimos, aquí en Jeremías dice, clama a mí, yo responderé. Pero hay que ver el trasfondo, quién es el que va a clamar. Hermanos, si Israel en este caso está alejado, se ha olvidado, se ha ido por otro sendero y no por el que Dios le ha dicho, ese Israel puede desgarrarse, se puede quedar sin pulmones gritando, clama a mí. ¿Por qué no responde Dios? No va a responder nunca, porque todo tiene una coherencia. Porque nosotros muchas veces aprendemos de memoria los versículos y decimos, clama, la palabra dice, clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas que no conoces. Así que, hermano, clamemos al Señor. Lo hicimos aquí en el púlpito. Clamemos al Señor, oremos al Señor y lo recomendamos. Lo único que no hacemos es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás en obediencia? ¿No te has soltado de la mano del Señor? Eso es lo que nos falta muchas veces decir, pero generalizamos, pida, clame, que ahí está en la palabra, la promesa ahí está, pero la promesa siempre, hermanos, va a ser para los que están siempre pendientes de no soltarse, pero ni un centímetro de la presencia de Dios. Y no se entienda que va a vivir todas las 24 horas en un local. Es decir, a donde quiera que nosotros estemos, a donde vayamos, que vamos a tener esa presencia de Dios, ese temor a Dios, esa adoración a Dios, ese servicio intenso, compasión a Dios. Eso se podría como definir esa permanencia en Dios. Pero eso es lo casi normal dentro de nuestras vidas espirituales. ¿Cuál? El alejarnos. Ya no nos parece algo, tuvimos un problema. Y yo ponía algo, ¿cómo podemos hacer? Con lo cual finalizo. ¿Cómo podemos hacer para que no se dé este fenómeno, hermano? ¿Qué tenemos que hacer para que no se dé esta pérdida? Porque esto es una pérdida para el pueblo a quien Dios ha prometido cosas maravillosas. Lo que tenemos que hacer es, primero es recordarnos de dónde Él nos ha traído. Eso sería como, ¿qué hacer? Como usted me pregunta o le preguntamos al médico, mire, esta es mi enfermedad, pero el médico le dice, bueno, esta es tu enfermedad y esta es la medicina y esto es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que no caigamos en este abismo, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es que si ya nosotros estamos acá
ya estamos bendecidos, digámoslo. Pero para que retengamos eso que todavía no se ha esfumado de nuestra vida, lo que tenemos que hacer, recuérdate. Le recomienda a Israel que se recuerde, te acordarás de todo el camino, verso 2 del 8 de Deuteronomio. Te recordarás de todo el camino de donde Jehová te ha traído, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Se había guardado sus mandamientos, y te afligí y te hice tener hambre y te sustenté con maná, comida que no conocían tus padres, la que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No olvidarnos de dónde hemos venido, hermano. Damos un amén. Usted y yo debemos de saber que no venimos de Marte, no venimos de Júpiter. Aún los jóvenes que están acá no vienen de ningún otro planeta. Somos terrícolas y venimos de lo peor, porque la Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted y yo debemos recordar, eso es una buena una buena medicina. Recuérdense cuando estuvieron en el desierto, cuando aguantaron hambre y yo los sostuve. Recuérdense cuando las serpientes ardientes no les hacían daño. Recuérdense cómo los bendije en el desierto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Recordémonos de dónde venimos. Cuando queramos alejarnos, hermano, que nos agarran esos resabios casi a todos. No, yo ya no, y hermano, ¿y usted por qué ya no quiere? Fíjese que no sé qué, que me hicieron esto. Y usted, mamadita, ¿por qué ya no quiere? Es que fíjese que me hicieron esto otro, y que fíjese que ya muy largo, y que fíjese que no, mucho calor, y fíjese que no me gusta el mensaje, y que fíjese que acá, y qué más le pica, mi amor. Y estamos, hermanos, en una constante actitud de insatisfacción y nos vamos alejando. Pero, hermanos, el mensaje o la recomendación es: acuérdate cuando andabas allá con la botella de guaro, dicho de otra manera. Acuérdate cuando quedabas en las cunetas. Acuérdate cuando no tenías que comer. Y ahora Dios nos ha bendecido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Acuérdate cuando estabas en la cárcel. Acuérdate cuando nada daba ni un centavo, como dice aquel, por nosotros. Acuérdese. Y vino Dios, nos libertó, nos pasó por el desierto y nos proveyó la tierra. Acuérdate cuando no tenías trabajo. ¿Alguien ha tenido esa experiencia de que no se le quitaron el trabajo porque ando con Jesús? No. ¿Alguien ha tenido esa experiencia que se quedó sin trabajo y quedarse sin trabajo para, hermanos, sostener todo económicamente? Mi clan, mi gente, es terrible. Acuérdese cuando allá llegaba el acreedor a querer tomar la casa, a querer tomar nuestros hijos. Acordémonos cuando estábamos enfermos y Él nos sanó en el desierto. Acordémonos, es decir, eso será saludable para no olvidarnos de aquel que nos amó. Eso será muy saludable. Acuérdate, porque cuando eso se da, hermanos, acuérdate para que reflexione, y eso es un hecho. Por ejemplo, dentro de mis oraciones, siempre, toda vez que yo me arrodillo, muy pocas ocasiones dejo de recordarme de dónde Dios, hasta de mi niñez, cómo me guardó Dios, cómo no me mataron aún siendo impío, cómo Dios tuvo misericordia, digo yo, aún siendo yo enemigo de Él, porque todo el que anda en el pecado es enemigo de Dios.
cómo Dios no me mató, cómo Dios me aguantó, cómo Dios, todo eso me ayuda a mantenerme en la fidelidad de Dios. Y cuando veo que lo que Dios me ha dado paz, me ha dado una familia, me ha dado un techo, me ha dado, hermanos, me ha dado una oportunidad de servirle, todo lo que me ha dado Dios, acordémonos lo que ha hecho Dios con nosotros, acordémonos que su mano no se ha cortado, y eso será saludable cuando queramos agarrar para atrás. Damos una amén. Hermanos, el alejarse de Dios es un proceso. Empieza uno con poquito y luego se va alejando y luego ahí nos vemos. Y aquel hermano, ese hermano ya tiene su esquema. Nos aleja de Dios las ocupaciones. Nos aleja de Dios las cosas sociales. La familia muchas veces nos aleja de Dios. Nos aleja, eso es, por ejemplo, las ocupaciones. El caso de Marta. Marta, le dijo el Señor. Damos un amén, iglesia. Marta, Marta, afanada y turbada, pero esta ha escogido la mejor parte. Todo eso nos va alejando. Las ocupaciones. Fíjate que no tengo tiempo, hermano, muy largo, hermano. A mí que salgo muy noche, hermano. Bueno, entonces aliste el cajón, hermano. Y aliste el cajón para usted y toda su familia. ¿Me está diciendo que me voy a morir? No. Es que aquí no hay que andar con hermanos, con rodeos. Aquí le dice, si te olvidas. Si te olvidas. ¿Qué le dice? ¿Te va a ir bien? ¿O qué le dice? Si te olvidas, te va a ir mal. Dicho de otra manera. Si te olvidas, te va a ir mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver dónde es a donde vamos a trabajar, y con esto finalizo, donde vamos a trabajar, como decíamos, en las ocupaciones. Dice el Eclesiastés, hay tiempo hasta para morirse. Hay tiempo para todo. Por ejemplo, el irnos alejando, ya no nos vamos congregando, ya tenemos nuestro esquema. Es decir, irse alejando. Son como la manera, diríamos, progresiva. Va progresando el alejarse. Como sería, decíamos, los asuntos sociales o familiares. O pueda que, hermanos, hagamos esto, es decir, estemos cumpliendo con esto, pero ya no sentimos nada. Pero ya no lo hacemos para Dios. También es una manera de que estamos alejándonos de Dios. Por eso es que en todo el sentido uno debe de saber para quién sirve, para quién trabaja, a quién quiere agradar. Todo eso, todos estos detalles, hermanos, debemos de sopesarlo, debemos de analizarlo, porque de la permanencia, de la obediencia, de la fidelidad de nosotros para Dios depende que pasen los tiempos, que pasen las epidemias, que pasen los huracanes, que pasen las hambres, que pasen, hermanos, los terremotos, que pasen las guerras. Nosotros estaremos en pie. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros estaremos en pie. ¿Por qué estaremos en pie? Porque estamos luchando, porque es una lucha. Porque el sistema nos quiere alejar, el diablo nos quiere alejar, el mundo nos quiere alejar. Pero ya sabemos, si nosotros vamos cediendo en ese alejar progresivo por esta o esta otra razón, lo que tenemos que estar bien claro es, ya no hay forma que podamos sobrevivir o que podamos disfrutar de la tierra conquistada. No se puede, porque lo dice la palabra. Si te olvidas y sigues otra línea, de cierto, pereceréis. Eso tenemos que saberlo, hermanito. Este es el mensaje sencillo para nosotros esta mañana.
De usted depende. Fíjese que, por ejemplo, en el caso de un padre de familia tiene un gran lío, es un mayordomo de Dios para esa familia. Por lo menos el padre de familia tiene que ser el ejemplo, que tiene que tratar la manera de que su ejemplo sea no tanto el garrote, el regaño, la imposición a nuestros hijos. Tiene que ser nuestro ejemplo. El ejemplo: hijo, vamos para la iglesia. Hijo, vamos a servirle a la iglesia. Hijo, yo les digo a los hermanos, hay hermanitas que a veces hay vigilia en la noche y los niños los dejan durmiendo. ¡Qué errorazo! Sí, hermanos, ¡qué errorazo! Es de empujarlo. Es que no tengo quien me lleve, no hay buses. Pues tráelo, porque ese es el ejemplo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque si yo me alejo, me voy alejando, me voy haciendo religioso, me voy haciendo mañoso espiritualmente, lleno de mañas pues para la vida espiritual. En la familia, los hijos igual, y hasta la mujer le aprende a uno. Y se van alejando. No, hoy yo no quiero, papi. No, mi amor, hoy ya no, ya no es para tanto. Eso ya es religión, le dicen al estar yendo mucho a la iglesia. Eso es religión. El padre tiene un gran lío. Porque si él no da el ejemplo, se lleva de encuentro. Si él se va alejando, también los otros se van alejando y Dios le va a cobrar esa responsabilidad que le ha otorgado a ese cabeza de familia. La gente no quiere lo de Dios. Por lo menos eso ha sido una lucha mía. Dios me ha ayudado. Porque con los hijos no es fácil. No hay hijos perfectos. No hay hijos que son una bendición en el sentido de obedecer, ¿no? Tal vez algo ayudan, pero el padre tiene que estar impulsándolos, dándoles el ejemplo. Vamos, hijos, vamos, vénganse, vamos a orar, vamos a él. Porque si no lo hago yo, como padre, digamos, si no lo hago yo, lo que van a ver es, se va alejando. Papi, mami, ya tenés 15 días de no ir a la iglesia, mami. Mami, y sos servidora, mami. Papi, y sos pastor, mami, papi. Y sos diácono, papi. ¿Y cómo es eso, papi? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás sembrando una actitud de alejamiento a tus hijos, pero un día te los cobrarán. Qué importante es ver a un Noé con los hijos. Y yo no creo que eran perfectos, pero el viejito ese se puso los guantes. Y mientras, sin duda, Safet, Can y el otro estaba con resabios, vamos, empujen a pegar tabla, adelante. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos están oyendo? ¿Y qué pasó? Se salvaron hasta con las nueras, a las que no eran. Se salvaron hasta las nueras. ¿Quién dio el ejemplo? ¿Quién estuvo apegado? ¿Quién no se alejó? Fue Noé. No se alejó de su visión, no se alejó de la palabra, no se alejó de lo que le habían encomendado. Así que, hermano, no hay por qué culpar a Dios cuando vienen los fracasos y los golpes a la vida. Siempre es importante revisar si yo me he apegado a la fidelidad, a la obediencia de Dios. Y de ahí lo que podemos hacer es pedirle perdón a Dios. Nunca hay que andarle diciendo a Dios, ¿por qué, Dios? Nunca. Eso es un gran error y raya hasta en pecado. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué qué? Es como que esto le dijeran, ¿por qué nos has quitado la tierra? Por desobedientes, les diría Dios. Por infieles.
Se los dije antes que entraran a través de Moisés. ¿Y sabe cuánto tienen ahorita de tierra? Que era desde el mar, desde el río hasta el mar, era extenso. ¿Sabe cuánto tienen de tierra ahorita? ¿Sabe usted cuánto es en kilómetros cuadrados Israel? Igual al Salvador. 22,000 por ahí kilómetros cuadrados. ¿Quién falló, hermano? Claro que eso lo va a recuperar ya en el milenio, esa tierra. Pero mientras ahorita han aguantado, han sufrido. ¿Quién falló? No falló Dios, fallaron ellos. La garantía de disfrutar la tierra prometida consiste en no olvidarnos de Dios, en obedecer a Dios, en estar apegado a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos.